Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos concede volver a encontrarnos y en este miércoles de estudio bíblico, ya por 14 semanas con esta, estoy compartiendo el tema fortaleciendo nuestra fe. Yo espero que su vida haya sido o esté siendo bendecida y sobre todo fortalecida en el Señor por medio de su palabra. Considero que necesitamos mantener nuestra fe fortalecida en el Señor porque es lo único que nos va a sostener en tiempos difíciles. Vamos a unirnos en una oración y pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones en esta noche. Eterno Padre, gracias por darme el bendito privilegio de compartir tu palabra a través de este estudio bíblico que tú me has dado. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas tú por medio de tu Santo Espíritu guiando mis palabras, los pensamientos que me has dado para compartir a tu pueblo y que cada uno de mis oyentes reciba esta palabra y esta palabra abra nuevas dimensiones a sus vidas y traiga respuestas a sus corazones. Pido en el nombre de Jesús que nuestras mentes estén abiertas para recibir y yo declaro que esta palabra que es la semilla eterna cae en buena tierra y la buena tierra es la gente que escucha tu palabra, entiende tu palabra y la pone por obra para entonces ver los resultados que tú tienes preparados para nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Considero que como nunca debemos mantenernos fortalecidos en nuestra fe, creyéndole cada día al Señor, porque solamente de Él depende el realizar todo aquello que para nosotros llega a ser imposible. Este tiempo que nos ha tocado vivir debido a la pandemia del COVID-19 ha sido sin duda único para todos y totalmente diferente a otras enfermedades que en la historia de la humanidad esta ha sufrido. Nosotros nunca hubiéramos pensado que este virus haría que se estableciera lo que yo he considerado un nuevo estilo de vida en nosotros. Ahora debemos cuidarnos cada día, guardar medidas higiénicas estrictas, protegernos, de preferencia quedarnos en casa y si tenemos que salir debemos hacerlo con cubrebocas y manteniendo esa sana distancia. Por otra parte, es triste esta realidad que se está viviendo, que cuando una persona agrava por este virus tiene que ser internada y prácticamente aislada de sus seres queridos. Y si esta persona, Dios así lo determina, que tiene que morir, lamentablemente lo tendrá que hacer solo o sola, lejos de sus seres amados. Todo esto ha hecho que el mundo cambie en muchos aspectos. Sin embargo, en medio de todo, debemos nosotros seguir manteniendo nuestra fe puesta en el Señor, confiados de que no tenemos una religión con Él, sino una relación que nos acerca cada día más a su presencia. El Señor desea que nosotros dependamos más de Él que de nuestros recursos, que de nuestras habilidades, que de nuestras capacidades y de nuestras fuerzas. Porque todo esto de lo que nosotros echamos mano humanamente hablando es temporal. Pero todo lo que Él nos ofrece siempre será eterno, permanece para siempre. Y yo estoy más que seguro que Dios ha permitido toda esta situación de la pandemia, todo lo que estamos atravesando, con el único y gran propósito de que dejemos de enfocarnos solamente en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer, que dejemos de enfocarnos en aquellas cosas más materiales que nos distraen y que son superficiales, y que nosotros de una vez nos volvamos a Él con todo nuestro corazón.
Estoy seguro que, por ejemplo, y sin tener la mínima intención de ofender a alguien, usted como nunca ahora se interesa por oír la palabra de Dios, por escuchar un consejo de la palabra de Dios como quizás nunca antes lo había hecho, y cosa que es muy buena, pero que si no hubiera pasado esta situación en la que estamos atravesando, probablemente estuviéramos en nuestra rutina diaria envueltos y a saber para cuándo tendríamos que tomar en cuenta a Dios, o como siempre lo hacíamos, solo cuando teníamos una necesidad de que Él obrara. Entonces yo creo que el Señor ha permitido todo esto para que de alguna manera mucha gente reciba la palabra de Dios y se dé cuenta que no es el hecho de cambiar de religión, sino de iniciar esa relación que Dios anhela que tengamos para con Él. Nosotros tenemos que reconocer que como seres humanos nos hemos olvidado de Dios y lo hemos hecho más de una ocasión a un lado de nuestra vida y también de nuestros planes. Con esta actitud nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas como nosotros queremos y a nuestra manera, y se nos olvida que absolutamente todas las cosas dependen de Dios. Por eso ahora como nunca debemos poner toda nuestra confianza en Él, creyéndole con todo nuestro corazón y confiando que su poder se va a continuar manifestando, así como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra en el ministerio que Él desarrolló y que el Padre le encomendó. Este día, como hemos venido estudiando los diversos milagros que están registrados en la palabra de Dios, el milagro que vamos a estar estudiando esta noche es un milagro que a mí me impacta mucho y de una forma personal y desde mi punto de vista muy propio, lo considero un milagro extraordinario en todos los aspectos. Y en él vamos nosotros a descubrir cómo es probada la fe específicamente de dos de los discípulos que acompañaban a Jesús. Y veamos los detalles en la lectura, y yo les invito para que busquemos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y al inicio de esta lectura dice que pues ha sido un día muy fuerte de trabajo para el Señor, y yo quiero leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 13. San Juan 6, del versículo 5 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús alzó la vista y vio que había venido una gran multitud hacia él, le dijo a Felipe, primer discípulo: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Repito la pregunta que el Señor le hace a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. No olvidemos, por favor, esta expresión. Porque él, o sea, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Y aquí viene la respuesta de Felipe. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Esto respondió Felipe. ¿Observó la respuesta? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. La pregunta es, ¿dónde vamos a comprar pan? No le estaba preguntando cuánto dinero necesitamos para comprar pan. Versículo 8. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero
¿qué es esto para tanta gente? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, escuche, llenaron 12 canastas o 12 cestas. O sea, esto fue lo que sobró de ese milagro. ¿Verdad que es extraordinario? Porque todo milagro es sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Su poder es sobrenatural. Y usted y yo siempre quedaremos sorprendidos con lo que Dios haga. Hoy voy específicamente a enfocarme en el milagro. Hay muchos detalles en este pasaje bíblico, pero los quiero pasar por alto. Se cree que la multitud que estaba con Jesús, si eran 5,000 hombres aproximadamente, se cree que por todos, mujeres y niños, habría aproximadamente entre 15 y 20,000 por todos. Entonces, lo primero que yo quiero analizar es la pregunta que Jesús le hace a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Me imagino que el Señor le pregunta a Felipe considerando que ya los discípulos tienen un buen tiempo con él. Y durante ese tiempo, al igual que los demás discípulos, Felipe había sido testigo de cómo el Señor Jesús obró milagros. Fue testigo sin duda de cómo aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús fue sanada. Fue testigo de cómo ciegos fueron sanados. En fin, él pudo ser testigo de cómo lo sobrenatural se manifestaba a través del Señor Jesús. Me imagino que por eso esperaba el Señor Jesús una mejor respuesta. Yo me imagino, quiero pensar, que el Señor esperaba que Felipe le dijera algo así como: pues Señor, realmente no sé cuánto se necesite, pero no importa lo que se necesite, tú puedes hacer un milagro y la gente puede tener comida para esta hora. Algo así. Sin embargo, vemos que Felipe, en lugar de responder adecuadamente a la pregunta del Señor, vio la magnitud del problema para tratar de encontrar una solución, llegando a la conclusión de que era imposible resolverlo. Fíjese lo que él responde. Él habla sobre el salario de 8 meses. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle de comer a esta gente. Entonces, de la respuesta de Felipe, porque Felipe nos representa a muchos de nosotros que somos humanos y que muchas veces ya en el pasado hemos visto la manifestación del poder de Dios, pero cuando vienen situaciones como lo que estamos viviendo ahora, en que a lo mejor usted ya perdió su trabajo, probablemente ya no tiene ahorros guardados y quizás está al día, no sabe qué va a hacer, a pesar de que usted y yo hemos visto milagros en el pasado, de pronto ante esta situación, igual como Felipe, nos volvemos calculadores
Y de la respuesta de Felipe nosotros debemos de aprender que cuando estemos en circunstancias, escuche bien, que van más allá de nuestra fuerza, que van más allá de nuestra capacidad, usted y yo tenemos que resolvernos a pensar, lo único que nos queda es depender totalmente de Dios. No hay otra. No podemos volvernos calculadores en pensar la forma cómo ha de solucionarse la situación, ni ponernos a pensar de dónde va a venir la solución, ni mucho menos cómo Dios va a resolver el problema. Ese es un asunto de Dios. Ni mucho menos estar pensando en lo que no tenemos para poder alcanzar la solución. Pensar en lo que no tenemos nos hace sentir peor. Porque haciendo todo esto, la verdad es que no vamos a solucionar absolutamente nada y hasta podremos llegar a desanimarnos de seguir creyéndole al Señor al comprobar lo imposible que es aquello a lo que estamos enfrentando, que puede ser precisamente esta crisis que ha traído esta pandemia, principalmente de tipo económico. Simplemente debemos darnos cuenta que estamos frente a una situación en la que solamente la voluntad de Dios es la que tiene el control absoluto y completo. Y su poder es suficiente para solucionarlo todo. ¿Cómo? No me pregunte. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Como es precisamente lo que ahora nosotros estamos viviendo con la presencia de esta pandemia. No sabemos cuándo va a terminar. Muchos estados aquí en Estados Unidos pensaron que era tiempo de abrir los negocios y ahorita están dando marcha atrás, porque pensaron que ya era el tiempo. Entonces, perderemos tiempo y nos cansaremos calculando el cómo se solucionará todo, que al final el tiempo va a pasar y es entonces que nos daremos cuenta que nada valió la pena. Solo nos desgastaremos, nos frustraremos y no lograremos absolutamente nada. Nosotros debemos tener presente la expresión del Evangelio cuando dice, y esto lo escribió Juan, el apóstol, que esto el Señor Jesús se lo dijo a Felipe para probarlo, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. ¿Será que Dios está permitiendo esta situación ahora de la pandemia en nuestras vidas para probar nuestra fe? Piense por un momento. Dios sigue siendo el mismo y precisamente para lo que estamos viviendo ahora sigue siendo verdadera esa expresión que el Señor dice en su palabra. Él sabe lo que va a hacer. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Yo no tengo que decirle absolutamente a Él cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer o resolver. Porque Dios conoce el momento que usted y yo estamos viviendo. Dios sabe cómo quizás nos hemos desesperado humanamente hablando. Entonces, yo quiero sembrarle esta expresión. El Señor ya sabe lo que tiene que hacer, pero quiere encontrar en nosotros esa confianza, esa dependencia completa y total en Él y en su poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño y Señor absoluto de todo y de todos. Él puede hacer lo que quiera hacer, nos guste o no nos guste. ¿Qué le parece? Hablando de gustos, hay personas que no les gusta el calor.
y detestan llegar al verano. Pero ¿usted cree que porque no les gusta el calor el verano no llega? Claro que viene. Hay otros que no les gusta el frío de invierno. Y ellos prefieren el calor, pero el frío lo detestan. Y porque a ellos no les gusta el frío, no hay frío. Pues ¿qué creen? Hay calor, hay frío, hay lluvia, hay viento, hay de todo lo que el dueño, el creador absoluto de todo, dispone. Por lo tanto, lleguemos a la conclusión. Rindámonos a Él. Entreguémosle nuestra voluntad al Señor. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiere, porque Él es el dueño y Señor absoluto de todo. Ahora bien, aparece en escena el segundo discípulo, el segundo personaje. Cuando aparece Andrés con 5 panes y 2 peces, Andrés mismo no se da cuenta ni alcanza a comprender que la solución la trae en sus manos. Sin embargo, vemos que su fe se ve limitada porque antepone su capacidad humana. Yo siempre he pensado que si Andrés solo hubiera dicho, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, y se los hubiera entregado a Jesús, le aseguro que hubiera hecho una gran labor. Hubiera sido suficiente para que el Señor se gozara, para que el Señor obrara un milagro. Sin embargo, vemos que Andrés añade y dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? En otras palabras, esto no alcanza, esto no sirve para nada. Está diciendo, no alcanza, no sirve, no funciona. ¿Y quién era Felipe para estar adelantándose a pronosticar que no servía, que no funcionaba y que no alcanzaba? Y esto nos debe de enseñar a nosotros también en esta noche, que nunca nosotros debemos limitar el poder de Dios. Nunca limitemos el poder del Señor haciendo confesiones de que si tenemos poco, o de que si tenemos mucho, de que si va a alcanzar, o de que si no va a alcanzar. Usted se levanta en la mañana, solo hay 2 huevos. Yo creo que no vamos a comer hoy. No confiese eso. ¿Quién es usted para decir que no va a haber? Ese día probablemente el Señor le va a sorprender y alguien le va a traer la bendición de una despensa. Pero así somos los humanos. Recordemos que el poder de Dios es ilimitado, no tiene límites. Y a Él no le interesa si hay poco o si hay mucho. Lo que desea ver en nosotros es si nosotros le creemos a Él de que Él puede hacer lo que ya haya dispuesto que Él va a hacer. Viene a mi mente ahora el recuerdo de un testimonio de un hermano que ya está en la presencia de Dios, que su padre fue pastor de aquellos pioneros de la obra en México. Y cierto día él me platica que eran 4 criaturas, y el papá y mamá, y pusieron la mesa, los platos, pero él vio que no había comida. Él era el mayor de la familia. Sin embargo, a pesar de que no había nada de comida hecha, porque sin duda ese día no tenían con qué comprar ni qué guisar la mamá, el papá los llamó a la mesa y pidió que todos se sentaran. Y pues al fin los niños buscaban, ¿verdad?, la comida, y el papá les dijo, ustedes están buscando la comida porque hasta este momento no ha llegado, pero cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios, porque Él ya tiene la comida para nosotros. Y dice que el padre dirigió la oración y le dio gracias a Dios, pero más de uno, incluso él dice, pues yo no miraba nada, y decía, pues ¿por dónde va a estar la comida o por dónde la irán a traer? Terminan de orar y no hay nada en la mesa, y entonces el padre vuelve a llamarles la atención y les dice, sin duda ustedes están dudando del poder de Dios, pero Dios
Tiene poder para suplir nuestra necesidad. Hijos, y comienza el padre a decirles, yo le he servido al Señor por muchos años y el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Por eso yo les animo que por favor cierren sus ojos y crean que Dios va a suplir en esta hora nuestra comida que necesitamos para alimentarnos. Y dice que los tomó de las manos ahí en la mesa y comenzaron a orar. Y entonces sí, todos fervientes comenzaron a pedirle al Señor, Señor, provee el alimento para nosotros para este día. Y dice que estaban orando, y alguien gritó por la ventana esta expresión. Muy buenas noches. Aquí les mando esto para los aleluyas.